¿Has visto series como Bleach o One Piece o Demon Slayer? Ya sabes, vatos con espadas, derrotando monstruos ultrapoderosos como con una katana. Bueno, el kendo no es eso. Pero sí tiene relación. Y tiene relación con el origen de muchas técnicas, conceptos que se ven en estos personajes, en estos animes, en estas series. Y pues también en que usan una espada. En kendo usamos un shinai, que es una espada de bambú en lugar de una katana real. Porque honestamente no estaría chido andar recogiendo pedacitos de tus compañeros después de cada entrenamiento. Imagínense, el sensei: hoy toca limpiar otra vez. Miren este brazo. No creo que estuviera muy genial que digamos. Ya hablando un poco más en serio, el shinai existe para poder practicar combate de forma segura y rápida, precisa. También usamos una armadura, miren esta chulada, llamada bogu. Esto nos protege bastante bien, realmente. O bueno, la mayoría del tiempo. Porque bueno, siempre existe ese compañero que decide olvidarse de la técnica y accidentalmente golpear en lugares donde ni siquiera hay protección, como algo que llamamos Tamagotsuki o Bubido. Pero fuera de algunos moretones y el orgullo algo destruido, y obviamente ganas de cobrar venganza sádicamente, aún así el kendo es bastante seguro. Y eso que solamente tenemos 4 objetivos válidos: 3 cortes y una estocada. Uno es la cabeza, otro es las muñecas y otro es el torso. Y bueno, la estocada es a la garganta. Aún así, con solo 4 objetivos, cosas muy raras pueden llegar a pasar. Por eso el kendo tiene reglas, técnica y mucha disciplina. Ya sé que eso no suena tan divertido, pero realmente lo es. No se trata solo de pegar fuerte, se trata de controlar el cuerpo, de controlar la distancia, el timing correcto y la mente, lo cual realmente te hace sentir como personaje de anime en algunos momentos. Aunque bueno, eso no evita que a veces alguien termine apareciendo en una de mis secciones de memes dentro de las redes sociales. Y bueno, pasa. Aunque sinceramente las situaciones más caóticas no pasan en el dojo, pasan en los torneos. Tenemos torneos regionales, tenemos torneos nacionales e incluso mundiales. Chulada. Esto lo vuelve bastante serio. Y así de serio se puede volver un deporte donde la gente grita y se pega con palos de bambú. Y honestamente espero algún día llegar a un mundial. Es mi tope. Bueno, conforme avanzas de grado y entiendes más el kendo, empieza a sentirse algo muy curioso. Hay momentos en donde realmente te sientes como protagonista de anime, usando el último ataque para derrotar al enemigo. Pero por fuera probablemente solamente te ves como alguien parado, sudado y gritando raro. Pero por dentro se siente realmente increíble. Y sí, ya probablemente notaron que yo amo el kendo y lo amo muchísimo. Aunque me la pase haciendo bromas, realmente lo respeto y lo amo. Por eso quiero invitarlos a conocer esta disciplina, este deporte y probar alguna clase. Tal vez descubras algo que te apasiona o tal vez termines convirtiéndote en uno de nosotros. Y bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Espero verlos pronto. Esta sección será hablada en mi idioma nativo, pero espero la plataforma de YouTube me permita hacer más contenido de este estilo y convertirlo a otros idiomas para que lleguen más personas. Mi intención no es enseñarles técnica, mi intención es explicarles el kendo de una manera en la que todos podamos entender, porque a mí me interesa que más personas conozcan este hermoso deporte el cual amo tanto. Saludos.